Queridos oyentes, sean bienvenidos al 8º programa de su podcast Pulseta Ciudadana, un programa dirigido a fomentar el pensamiento crítico, visibilizando otras ópticas de la realidad. Para hablar sobre el tema que nos convoca hoy, quiero dar la bienvenida y saludar a nuestros invitados de la jornada. Nos encontramos con María Teresa Segada. Ella es socióloga, docente universitaria e investigadora del Centro de Estudios de la Realidad Social, CERES. Bienvenida, María. Un gusto, agradecida por la invitación al programa. En la mesa de diálogo también contamos con la presencia de Fernando García. Él es arquitecto, gestor cultural, docente y director del proyecto Martadero. Bienvenido, Fernando. Hola, muchas gracias por la invitación también. Tras conocer a nuestros invitados, escuchamos el tema del que se hablará en esta ocasión. Una característica muy humana es cuestionar nuestro entorno y preguntarnos si aquello que vemos es real o no, interpretando y construyendo una visión de la realidad. Sin embargo, esta cualidad parece que se fuera perdiendo en comunidad, ya que muchas élites de poder dentro de una sociedad tratan de imponer una visión única de la realidad, generando una narrativa dominante. Este término, que va cobrando más fuerza dentro de los autores hispanoparlantes, se refiere a la forma que adquieren las cosas o situaciones ante nuestra percepción, es decir, que un conjunto de argumentos sobre un tema determinado y su continua repetición van definiendo los modos en que percibimos la realidad, ya sean estos en temas políticos, culturales, históricos, entre otros. Al tratar de crear una verdad, se cierran los espacios de discusión para posiciones alternativas, generando una radicalización en los grupos que cuestionan la narrativa dominante, que terminará en la polarización de posturas y posiblemente en rivalidades dentro de la misma población. Bolivia no está exenta en la manipulación de la realidad. El ejemplo más reciente se lo observa en la forma como se cuenta lo sucedido durante los conflictos postelectorales de 2019. Mientras un grupo asegura que, con 21 días de paro cívico, motín policial y denuncia de Evo Morales se defendió la democracia, otro grupo señala que esas acciones fueron un atentado contra el Estado de Derecho y una muestra de racismo y discriminación. Ante todo esto queda preguntarnos, ¿cuáles son los espacios donde se encarna la lucha de poder para imponer una visión de la realidad? ¿Cómo es que esta lectura configura el devenir de la historia? ¿Y qué debemos hacer los jóvenes para evitar caer en los maniqueísmos políticos? Sean bienvenidos a otra Pulseta Ciudadana. María, desde tu experiencia, ¿realmente la población está siendo manipulada por esta narrativa dominante? ¿O cómo se podría evidenciar esta lucha de narrativas? Bueno, sí, tienen mucha razón. Me ha gustado mucho la forma en que han planteado el tema porque establece los puntos más importantes sobre esta problemática. Sobre todo en momentos de crisis como los que hemos vivido el año pasado, y yo diría que todavía no hemos superado este momento de tanta tensión política y social que hay en Bolivia. Esta disputa por el poder no solamente se produce en las calles, en los espacios institucionales, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa o entre partidos políticos. Se establece esta disputa de manera muy poderosa en términos justamente de lo que ustedes llaman las narrativas, ¿no? Las formas de ver la realidad. Y como hay un momento de crisis muy fuerte y ha habido una suerte de desempate de esta crisis con la última elección, se ha instalado con mucha fuerza esta narrativa que, digamos, estaba sosteniendo la afirmación de que existió un golpe de Estado, de que fue un gobierno transitorio y un gobierno dictatorial. Con seguridad, el elemento necesario para poder entender cómo funcionan estas disputas es mirar a través del lente del poder. Si se hubiera instaurado, por ejemplo, si hubiera ganado un partido opositor en esta última elección, probablemente la narrativa dominante no sería la del golpe de Estado, sería la de la defensa de la democracia que se instauró el año pasado. Entonces, depende mucho de la voz del sujeto que está en el poder
para valorar, para darse cuenta cuál es la verdad, entre comillas, que se está instaurando como algo totalmente real y además inobjetable, ¿no? Es muy difícil en este momento abrir un espacio de, por ejemplo, de análisis racional, argumentativo, para decir, a ver, miremos los hechos, veremos exactamente qué es lo que ha sucedido. No hay esa posibilidad. Hoy día se ha dividido en dos posiciones polarizadas la realidad, esta realidad que es subjetiva, y es imposible encontrar un espacio intermedio. Hay una fuerte polarización y, como te digo, se ha impuesto finalmente esta versión de la realidad que ha resultado en términos sociales y políticos dominantes. Pero ¿qué tanto puede ser aceptada esta versión de la realidad, esta narrativa, por aquellos sectores sociales que no están políticamente o ideológicamente de acuerdo con esta narrativa? Yo estoy segura que estos sectores que no están de acuerdo siguen pensando lo mismo. Es decir, no es que se han convencido de que estaban equivocados. Siguen pensando lo mismo, pero su posición en este momento es muy débil. Y no solamente no es escuchada, sino que además es agredida por el otro sector dominante. Entonces prefieren callarse, prefieren recluirse a sus espacios más privados, prefieren el silencio. Esto con seguridad no se va a quedar de esta manera, porque cuando hay, o sea, los momentos de poder tienen son dinámicos, ¿no? O sea, esto puede durar no sé cuántos años o meses, no lo sé, pero es probable que más adelante estos sectores que hoy se sienten silenciados tengan la oportunidad de volver a decir su voz en un contexto más equilibrado en términos de relaciones de poder. Fernando, ¿consideras que el aspecto cultural y el ideológico afecta a la percepción de la realidad? ¿Se puede crear una narrativa a base de lo que es la ideología o necesariamente tiene que ver la situación de la lucha de poderes? Bueno, necesariamente los procesos en los que se dan estas disputas de narrativas son procesos culturales, porque es el contexto en el que vivimos, y si entendemos la cultura como una articulación entre pasado, presente, futuro, entendemos que se juegan muchas cosas, ¿no? Se juegan modelos, ¿no?, que se heredan con una inercia a veces sorprendente desde el pasado, como ideologías, ¿no?, dominantes, que muchas veces ya ni siquiera sirven en nuestro contexto actual. Se juega los modos de encuentro y de construcción del presente, y desde luego se juegan las visiones de futuro. La verdad que yo tengo la sensación que lo que menos se juega son las visiones de futuro, que es lo que más me preocupa. Creo que nos pesa mucho más todo esto que arrastramos de cultura pasada que de construcción conjunta de futuro, porque yo siempre siento que sería mucho más fácil ponernos de acuerdo en el futuro, en lo que queremos, que en las visiones del pasado. María Teresa hablaba de lentes, y yo creo que todo esto tiene mucho que ver con las lentes que llevamos, ¿no?, cada uno, y nos impiden ver la realidad con su complejidad, ¿no? La filtramos y la volvemos muchas veces demasiado reduccionista. Nos pasa en los sistemas económicos, nos pasa en lo político. Entonces, de repente es que yo siento como ciudadano, y con un punto de vista como bastante de la lucha ciudadana y de la creencia de verdad en el poder ciudadano, pues siento que a veces, por ejemplo, en el neoliberalismo se le ha dejado solo al dinero, con todo lo que eso implica, ¿no? Y en lo político le hemos dejado solo al poder, ¿no?, a la política. Entonces, esto rompe como pactos y alianzas que necesitamos reavivar de algún modo. Yo creo que necesitamos cambiarnos las lentes, ¿no?, justamente, y que estas lentes tengan la suficiente complejidad para entender la realidad más de un modo fisiológico que ideológico. No digo que la ideología no tenga una función, pero digo que muchas veces te impide ver más allá de las lentes, ¿no? Y las lentes se acaban convirtiendo prácticamente en toda la distancia focal que vemos, ¿no? Más allá de eso, es como si tienes unas lentes de, ¿cómo se llaman?, de cercanía, ¿no? Y luego miras fuera de eso y lo ves todo borroso. Pues lo veo muy así. Veo que estamos como con cortos plazos de observación, y efectivamente sabemos que si no lo afrontamos con una visión un poquito más compleja de largo plazo, pues son alternancias de poder, son alternancias de sistemas, son alternancias de intentos que no nos están sirviendo para la construcción de un futuro un poco más prometedor, ¿no?, de esos futuros deseables que yo creo que toda la gente está deseando.
y estamos perdidos mucho en modelos del pasado. Yo por lo menos lo siento así y no sé, me rebelo contra eso. Entiendo la importancia de las narrativas, conectando con la charla, como aquello que nos permite agrupar energía, ¿no? Una narrativa, bueno, que en la historia podríamos ir analizando momentos de narrativa religiosa o de narrativa estatal o de narrativa política que lograron alinear la energía de mucha gente, ¿no?, hacia una dirección. Y en ese sentido a mí me parecen muy potentes las narrativas, ¿no? Sobre todo entendiendo que si no se nos dispersa la energía. Yo siento que como ciudadanos se nos dispersa la energía, necesitamos como algunas narrativas. Mi pregunta, así más grande, es: ¿realmente esas narrativas tienen que ser políticas, partidarias, o tendrían que ir a otras búsquedas un poquito más capaces de no reducir la realidad, ¿no? Como diría, ¿tienen que ser narrativas económicas como la que vivimos ahora, ¿no? Porque el neoliberalismo, la verdad, que ha reducido la complejidad del mundo casi a una narrativa económica, ¿no? Como decía Zygmunt Bauman, pues al final toda idea de felicidad acaba en la tienda, ¿no? Es como que todo se puede comprar y vender y todo parecería la narrativa en la que todo el mundo casi está de acuerdo. Pues no, es que hemos dejado solo al dinero ahí, ¿no? Y necesitamos enriquecer y complejizar eso. Y quizá eso es, digamos, algo muy importante, porque en la última década creo que todo el espectro social se ha tendido mucho más al aspecto político, a que si eres de un partido, si eres de otro, que si piensas en pro o en contra y demás. ¿Y qué tanto afecta eso al desarrollo de la sociedad, el politizarlo literalmente? Claro, mira, hay un dato bien interesante en esto que ha sucedido en Bolivia, que nos ha permitido ver algo que siempre sucede, pero ahora con mucha claridad. En realidad hay un uso político de ciertos actores, y esto legítimamente lo hacen normalmente los actores políticos, pero en este caso ha sido muy visible, que toman elementos de la realidad y los politizan. Por ejemplo, el tema del racismo está fuertemente instalado en Bolivia. ¿Por qué es eficaz? Porque esta es una sociedad racista. Pero lo que ha hecho el actor Movimiento al Socialismo, sobre todo el expresidente Morales, ha sido utilizar este hecho de la realidad, que es verídico, que tiene una larga historia, que no lo hemos podido superar, y lo ha politizado, ha hecho un uso político del racismo para exacerbarlo y decir, abrir un espacio de polarización diciendo nosotros, los pobres, la gente humilde, discriminada, porque somos indios, no nos toman en cuenta, frente al otro, creando un enemigo que es el blanco, el jailón, la élite, los ricos, los que siempre han manejado el poder. Entonces, lo que se hace en política es esto, crear siempre al antagónico, al enemigo, porque cuando tú creas a un enemigo, si te fijas en el gobierno de Evo Morales, muchas veces se ha construido un enemigo como el imperio, por ejemplo, ¿no? El imperio norteamericano, el imperialismo, y en realidad uno dice, ¿y dónde está el imperialismo? O sea, sí hay una dominación de Estados Unidos, pero el imperialismo está disgregado en muchas otras economías poderosas del mundo que tienen poder sobre Bolivia, como la China, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O en algún momento fue un enemigo construido también la Iglesia Católica, ¿no? Era la Iglesia que defiende a las élites. Entonces, un ente político necesita al otro para constituirse a sí mismo. Entonces echa recurso, utiliza elementos de la realidad para fortalecerse a sí mismo y para crear ese enemigo. En el caso del racismo, claro, ellos han encontrado un terreno muy fértil porque evidentemente este es un país racista, no lo hemos superado, han habido episodios muy duros donde se ha agredido a población indígena, y él ha utilizado cualquier ejemplo para instalar esa dualidad, esa dicotomía, ¿no? Entonces la política puede hacer uso, así como el racismo puede hacer uso de de elementos culturales, de la moda. La huipala, por ejemplo, ha sido otro elemento utilizado maniqueamente en este conflicto. Es cierto que habían quemado la huipala, después han pedido disculpas de mil maneras, pero ya fue un hecho, y ese hecho le ha servido políticamente al ex partido, que ahora ha vuelto al gobierno, para poder instalar esta polarización. Lo mismo que una bandera boliviana, rojo, amarillo y verde, tiene otra connotación simbólica. Y eso es muy poderoso porque mueve a la multitud. La gente que se siente o se ha sentido alguna vez realmente discriminada dice, sí, es verdad, hay racismo, y quien me va a defender de ese racismo es este partido o este liderazgo. Es una realidad, o sea, tiene eficacia porque son cosas reales. Por ejemplo, para poner otro ejemplo, el tema del golpe de Estado, que ellos afirman que ha sido un golpe de Estado.
¿Por qué ha habido, por qué ha sido tan eficaz esta narrativa? Porque ha habido un elemento de realidad. El hecho de que haya una carta de Calimán, del comandante jefe de las Fuerzas Armadas, que le sugirió a Evo Morales que se retire, eso ha sido suficiente para decir, las Fuerzas Armadas han intervenido, y eso es real, ¿no es cierto?, para sugerir, entonces quiere decir que detrás de esto había un golpe de Estado, y se ha construido una narrativa exacerbándola, no importa ya, a partir de un hecho que nosotros lo podemos decir, pero era una carta donde él sugería, no estaban sacándolo del poder a patadas, ni estaban las Fuerzas Armadas tomando el poder en lugar del MAS, ¿no es cierto? No ha sucedido eso, pero ese elemento ha sido argumento suficiente para el uso político de esta realidad construida. Entonces podríamos tal vez redondear que sí existe un intento de manipulación al generar una narrativa, y al mismo tiempo quizás se agarra y se cierne, se disgrega o se selecciona aquellos aspectos históricos o situaciones que han pasado para definirlo, para reforzarlo. Exactamente, eso es lo que sucede, y legítimamente se hace eso en políticas, no solo aquí. El discurso de Hitler para semejante acto de genocidio contra la humanidad fue la instalación, Fernando lo debe saber muy bien, la instalación de un régimen de verdad, de que esta era una raza superior a las otras, no sé qué narrativa más tenían, pero convencieron, no nos llama la atención la locura de Hitler, sino que tanta gente lo siguió. ¿Cómo los logró convencer? Porque hubo una narrativa cultural muy poderosa en ese momento. Entonces es algo que recurrentemente hace la política, pero a veces cuando no tiene mucho poder, no tiene eficacia, entonces cae en saco vacío, como decimos. Pero en momentos donde hay como terreno fértil, entonces sí tiene una capacidad de interpelación muy fuerte. Ahora, ya viendo un poquito ahondado lo que son las narrativas y viendo que al fin y al cabo son versiones de la realidad que tienen una fuerte carga política, ideológica, cultural, ¿qué tanto esto puede afectar al desarrollo, no sé, de una población? ¿Qué tanto se podría cambiar esta situación para que las nuevas generaciones tal vez puedan dejar estos rencores, dejar esta polarización que se ha generado para lograr, no sé, buscar un bien común? Bueno, en primer lugar yo diría que hay que fortalecer la capacidad crítica, ¿no? Tenemos que ser capaces de reconocer la manipulación que se efectúa a través de algunas narrativas, ¿no?, con la lente que sea, basándose en hitos, ¿no?, en momentos concretos que pueden ser leídos de forma diversa, ¿no?, pues según las lentes, pero en esos hitos, en símbolos, ¿no?, en anclajes del pasado, como citaba Maritea Hitler, pues es muy claro que estas narrativas funcionan mejor si se anclan en odios, en revanchas, ¿no?, en temas pendientes, ¿no? Efectivamente, esos temas pendientes hay que abordarlos, ¿no? La forma no es confrontar socialmente a unos contra otros, ¿no?, porque justo vivimos una realidad en muchos países del mundo de polarización muy peligrosa. Sabemos que estas polarizaciones al final pues acaban muchas veces siendo descontroladas, ¿no?, y siempre manipuladas. Yo diría que siempre manipuladas. La clave ahí está en justamente una capacidad crítica que permita un diálogo, que es lo que muchas veces no hay, de un lado y de otro, y que permita, como decíamos, una lectura compleja, ¿no?, que te lance a una construcción de futuro conjunta, porque el futuro o es conjunto o no es, o es colaborativo o no es. Eso yo cada vez lo tengo más claro en el planeta, ¿no? Si vamos a estar unos contra otros o unos países contra otros, la verdad que nos vamos a eliminar, ¿no?, a autoaniquilar en esa especie de juego infantil de uno contra otro, ¿no? En proyectos muchas veces hablamos de la win-win situation, ¿no? Se habla de la situación todos ganan. Tenemos que encontrar una en la que todos perdamos un poquito para que todos ganemos algo. Y yo la verdad que creo que eso es muy, muy real. Porque, bueno, descontento siempre va a haber y va a provocar movimientos sociales, porque no hay ninguna duda que lo que pasó en octubre y noviembre fue también fruto de un descontento social que estábamos sintiendo muchos, ¿no? Hubiésemos votado lo que hubiésemos votado, y que fue la manifestación de ese descontento. Yo creo, bueno, me encantaría escuchar también a quienes ahora detentan el poder, reconocer un poquito de ese descontento y de esa
lectura un poco más crítica de por qué la gente estaba agitada y por qué la gente estaba pidiendo un cambio, ¿no? Como también me gustaría una lectura crítica del gobierno transitorio, por ejemplo, sobre su gestión, que me parece que careció también de mucho de lo que se le había depositado, ¿no? Incluso, bueno, pues como persona que trabaja en cultura, ¿qué quieres que te diga cuando escuché que suprimían el Ministerio de Cultura por ser un gasto innecesario? Bueno, pues me parece de una ignorancia supina. Pero estas ignorancias las vivimos continuamente. El problema es cuando esa ignorancia al final se convierte incluso en una bandera y se utiliza como con una ansia de convencer, de dominar al otro, ¿no? Cuando yo pienso que de verdad lo que deberemos es blindarnos críticamente y ser capaces de identificar esas manipulaciones de un lado y de otro y realmente luchar por una construcción conjunta de futuro. Pero ¿cómo se podría provocar que tanto jóvenes como adultos cambien esa visión de, si mi autoridad dice esto, voy a agarrar y voy a ver si es que mi autoridad está en lo correcto y voy a comenzar a optar por un pensamiento más crítico? ¿Cómo se puede generar todo esto? Bueno, para mí la verdad que tiene mucho que ver con la corresponsabilidad, ¿no? Con la responsabilidad ciudadana también de saber que podemos intervenir de abajo hacia arriba en la transformación de la realidad y que debemos exigir a los servidores públicos una función correcta. Porque yo creo que este abandono que hemos hecho del poder, como decíamos, este abandono que hemos hecho del dinero, que acaba siendo reduccionista y parecen tener omnipotencia, ¿no? Solo por ser un servidor público, cuando más bien por ser un servidor público debería estar al servicio de todos, pues lleva a una digamos, paranoia, le llamaría yo, ¿no? Que estamos viendo continuamente en los que detentan el poder. Esta paranoia deberíamos erradicarla conjuntamente con una especie de trabajo conjunto, colaborativo, con sistemas mucho más amplios de participación. A mí no me cabe ninguna duda de que estamos extremadamente obsoletos también, ¿no? Teniendo todas las redes de participación y los medios tecnológicos que tenemos en la forma de democracia que ejercemos, ¿no? Esta democracia representativa de ir a votar una vez cada 5 años con un papelito en una caja de cartón, por favor. Pero si es que, ¿no? Los bancos están 1000 veces más adelantados, o no, hay algo ahí que tenemos que ir cambiando, abriendo y permitiendo que el sondeo de la opinión ciudadana sea cada vez más amplio, más fácil, porque yo me siento ofendido de verdad de tener que votar una vez cada 5 años. Más me sentiría ofendido si ni siquiera pudiese votar, ¿no? Pero digo, me siento ofendido de votar una vez cada 5 años y que luego las decisiones las estén tomando sin ninguna consulta, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura, digamos, del gobierno transitorio, me parece que es una cosa que no se debería haber hecho así nunca, ¿no? Pero muchas cosas, con unos partidos y otros, bueno, pues yo diría que lo que tenemos que abrir es un escenario distinto de transformación de la política, que amplíe los mecanismos de participación y una construcción conjunta de narrativa compleja, donde vayamos juntos, ¿no? Con todas las luces y las sombras de nuestras sociedades, ¿no? Y la sociedad boliviana en ese sentido tiene a su favor pues un recorrido de lucha también, un recorrido de búsqueda de justicia, de equidad, de libertad, y también tiene algunas patologías también que acompañan eso, como un exceso de prepotencia a veces en los grupos de poder, en los gremios, ¿no? A veces no, una violencia exacerbada en ciertos momentos. No sé, habrá que ir combinando, entendiendo luces y sombras y pudiendo construir algo que al final a todos nos haga felices, porque de lo que consiste todo esto es eso, ¿no? En generar un futuro deseable que nos haga a todos capaces de poder desarrollar nuestras potencialidades, ¿no? Precisamente generar lo que son estos espacios de diálogo, de tal vez encuentro. Es fácil quizá hablarlo en pequeños grupos, pero ¿qué hay a nivel macro, a nivel social? ¿Cómo es que se podría generar esto en Bolivia? Yo, como decía hace un momento, hay algo importante que entender. La historia son procesos. La historia siempre es un proceso de transformación permanente. Hay procesos que tienen una mayor duración
y otros que son más breves, ¿no? Por ejemplo, esta idea del nacionalismo revolucionario que se instaura en Bolivia con el Estado del 52 ha tenido una vida muy larga, ¿no? Como eje, digamos, de análisis, de relación con el otro. Luego hemos entrado a esta lógica del Estado plurinacional, de la inclusión indígena, que también tiene un recorrido, ¿no? Que tal vez sea muy largo porque esto lo tenemos que resolver y ojalá realmente tenga un derrotero positivo, ¿no? Pero en estos procesos largos también hay procesos más cortos que son justamente políticos, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo en Bolivia en una coyuntura donde el movimiento al socialismo ha tenido una victoria muy importante. Por lo tanto, estamos en estas semanas o meses viviendo todavía el fervor de esa victoria, ¿no? O sea, las posiciones críticas son marginales en este momento. Pero con seguridad, como todo proceso histórico, esto va a comenzar a subir y tiene un momento de caída. Entonces, en el momento en que probablemente empiecen a cuestionarse, entrar en crisis este mismo modelo, que puede ser muy pronto o muy tarde, dependiendo de la gestión del gobierno, y también sabemos que es un gobierno que tiene que enfrentar muchísimos problemas estructurales, ¿no? Como la crisis, la pandemia, etcétera. Es probable que muy pronto se sientan estas fisuras de este éxito político, ¿no? Y son en esos momentos, cuando se abren las fisuras, donde entra lo que decía Fernando, donde entra la posibilidad de un pensamiento crítico, de un pensamiento alternativo. Cuando un modelo es muy cerrado, monolíticamente cerrado, ya sea porque todos están convencidos, que eso sería lo deseable, o porque se convierte en una imposición para todos, que eso no es deseable, pero que ha llegado a suceder en algunos momentos, entonces no hay opción de esta visión crítica alternativa. Cuando se abren las fisuras es cuando hay opción de escuchar las diversas voces, de poder escuchar al otro y de instalar este pensamiento crítico, que es un necesario equilibrio en el proceso histórico. Entonces yo creo que a nivel más macrosocial esto va a suceder en la medida en que se rompa de alguna manera esta posición tan impuesta, tan fuerte, tan, que ha convencido a tantos sectores sociales de que esta es la salida óptima, para que estos otros sectores, incluso yo no estoy hablando siquiera de la derecha conservadora, me refiero a sectores incluso indígenas, radicales de izquierda, que no están convencidos de que el movimiento al socialismo sea la respuesta por todo lo que se ha vivido en los 14 años anteriores y que necesitan decir algo. Pero ¿qué ha sucedido? Que cuando en los 14 años anteriores han habido voces disidentes, han sido expulsadas del poder y no se les ha dado los espacios requeridos. Entonces eso no es tampoco democracia. Lo que quisiéramos es que a partir de estos lugares, desde donde puedan visibilizarse pensamientos críticos, como dice Fernando, alternativos, entonces se pueda generar un proceso de primero autocrítica en el MAS y de cuestionamiento de la propia sociedad. Hay un elemento que quisiera introducir a la discusión que me parece importante y tiene que ver con algunas lecturas que hemos compartido con Fernando hace unos años. Y es este tema novedoso en el mundo que son las redes sociales, porque se han convertido en un factor que instala verdades, ¿no? Uh-huh. Esto de las fake news, de las posverdades, que no. Entonces uno realmente, especialmente las nuevas generaciones, no solamente adquieren opinión a través de las redes, sino que también forman su propio criterio, se informan a través de las redes y a veces son informaciones falsas donde se difunden este tipo de verdades, ¿no? Entonces creo que ese es un tema que hay que también ponerlo en consideración porque es una realidad, pero también yo soy optimista en ese sentido porque pienso que los jóvenes tienen el criterio suficiente como para discernir qué es y no es una verdad. O sea, en el fondo saben que están jugando, reproduciendo una mentira, un meme, algo divertido, satírico, están entrando en ese juego, pero en el fondo saben que esto es un elemento que está más allá de la realidad. También lo saben. Yo creo que o hay que apostar o cultivar, no lo sé, esa capacidad de discernimiento, crítica, también en el momento en que un joven está solo frente a su celular o a su ordenador, no necesariamente en un grupo más amplio, porque están impactando desde ese lugar mucho más de lo que se imaginan. Quizá, bueno, hablando un poquito de lo que es la posverdad y demás, muchas veces cuando te llega algún tipo de información, cadena de WhatsApp, de Facebook, lo que sea, ven una nota como que impactante, la dudas, pero
va a favor de lo que tú piensas y dices, debe ser verdad, comparto, y se hace viral, y al fin y al cabo después de eso se verifica que no es, que es una mentira, pero aún así para vos continúa siendo una verdad. O sea, este juego del acceso a enviar contenido, del hecho de las redes sociales, no es tal vez contraproducente a lo que es generar una situación de diálogo, pacificar un país tan convulsionado como ahorita está Bolivia. Bueno, definitivamente yo creo que un componente indispensable de la democracia es una información de calidad. Uh-huh. Entonces, con todo lo que eso quiere decir, porque también hemos visto una degradación de muchos medios, ¿no? Una popularización, pero a la mala, ¿no? De muchos medios que van bajando su calidad, van cayendo en el sensacionalismo, se alinean exageradamente, sin mínimo escepticismo ante las cosas, y bueno, tenemos que luchar por eso. Yo estoy de acuerdo con los que dicen que la información de calidad es un derecho humano. Creo que eso lo necesitamos. Obviamente, hasta que tengamos esos espacios, que sí que los hay, pero hay que buscarlos más, ¿no? Pero hasta que tengamos una lógica un poquito más instaurada, estamos en una especie de borrachera, ¿no? de medios y de posibilidad de noticias. Casi cualquiera, ¿no? Puede emitir, puede publicar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí el criterio se hace como el escudo, ¿no? El criterio personal y el criterio formado en distintos temas se hace como el escudo que nos protege contra todos estos virus que nos intentan invadir y que intentan meterse en la cabeza, ¿no? No son los que intentan meterse en el cuerpo, sino que intentan meterse en la cabeza, y que a veces son más peligrosos que los del cuerpo. Yo lo siento así. Bueno, y en ese sentido yo creo que esta capacidad crítica tendría que venir de la mano de un lúcido escepticismo, ¿no? Entender, pues, de un modo que el poder tiene sus lógicas, ¿no? El poder tiene sus dinámicas, sus lógicas y sus patologías también, con todo lo que ya hemos vivido de un lado o de otro, y de alguna forma que muchas veces tiende a machacar al otro, ¿no? En vez de construir una lógica de cuidado, ¿no? De cuidado de las cosas buenas que vamos construyendo como sociedad. Eso es un tema que me preocupa mucho, porque yo siento que en estas alternancias exageradas que pasa también en la alcaldía, ¿no? En la gobernación, en todo, es cuando cae una autoridad, como que no se cuida lo bueno que haya dejado esa autoridad. Uh-huh. Más allá de qué signo era, o más allá, porque muchas veces incluso es dentro del mismo signo. Quiero decir, hay una falta de cuidado de lo que de verdad está alineado con una transformación positiva de las cosas, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora se habla muchísimo del tema del cuidado, pero es un tema de atención fuerte. Tenemos que cuidar lo que de verdad vale la pena. Y en general sería el cuidado de lo común. Y en general también yo siento que en ese sentido la información es un común, es un bien común, como el aire, como el agua, ¿no? Para construir una sociedad democrática. Entonces, bueno, tiene que ver un poquito con eso. Me acuerdo que en estas elecciones había varios, ¿no? Que decían, bueno, yo les pido prestado el voto, ¿no? Era porque esto ya se lleva diciendo muchos años y ya suena a risa, ¿no? Porque se lo prestas, pero se lo queda inmediatamente, ¿no? Entonces, no es que se lo damos, se lo prestamos y nos intentan convencer de que es así, pero eso implicaría un comportamiento distinto, ¿no? Si tú de verdad sientes que te prestan el voto, la capacidad crítica de cómo hacer, la consulta a la gente y todo eso tendría que estar mucho más abierta como canales. Yo la verdad que me inclino a eso, una información de calidad, canales abiertos de comunicación ciudadana y una construcción continua de elementos que vayan sumando a una narrativa integradora, ¿no? Que nos pueda unir en una construcción de futuros deseables. Bueno, muchísimas gracias, amigos. Se nos ha acabado el tiempo, la verdad, súper rapidísimo. Agradecer a Fernando por su presencia. Fernando, quizá algunas palabras conclusivas para redondar lo que es el tema. Bueno, a lo mejor eso, que vale la pena colaborar, vale la pena la inteligencia colectiva. Entre todos juntos vemos muchas más aristas y podemos afrontar la complejidad mejor. Y el trabajo colaborativo tiene un sentido clave en, digamos, el progreso civilizatorio de la humanidad.
Entonces, da igual las ideas que tengamos distintas, las visiones, las lentes. Lo más valioso es ser capaces de alinear la energía y luchar por un futuro mejor. Muchísimas gracias. También agradecemos a María Teresa Segarra por la gentileza de visitarnos. Tus palabras conclusivas. Simplemente quizás enfatizar en que las narrativas dominantes en realidad estarían reñidas con la democracia, porque no dan lugar a que se expresen otras voces alternativas, ¿no? Yo creo que una narrativa hegemónica es algo distinto, es una narrativa que trata de convencer al otro, pero le permite hablar, lo escucha. Lo que está sucediendo en Bolivia, creo que no estamos sabiendo escucharnos los unos a los otros. Creo que hay necesidad de sentar al otro y decirle, a ver, ¿por qué tú piensas que esto es así? Y quisiera tratar de entender cuál es su punto de vista y no imponer simplemente porque tengo el poder, porque tengo la fuerza, imponer mi forma de ver la realidad. Creo que nos está faltando un poco avanzar como sociedad en ese sentido en la democracia, ¿no? La democracia no solamente son las elecciones, el voto, las instituciones, son sobre todo formas de convivencia, ¿no? que transversalizan el Estado, la política, pero sobre todo transversalizan nuestra vida cotidiana, nuestras organizaciones, nuestras familias, nuestros amigos. Si no somos democráticos en esos espacios, es muy difícil que lo seamos en los otros. Entonces aprendamos a escuchar al otro, ¿no? A tratar de entender cuál es su punto de vista. No tengo que pensar igual que tú, para nada, pero sí tengo que poder convivir contigo. Creo que eso nos está faltando trabajar un poco en el país, porque como decíamos hace rato, estamos pasando de un proceso a otro y tratando de borrar lo que se hizo antes, instaurar un régimen nuevo, y no solamente eso, sino atacando a los demás porque piensan diferente. Entonces no podemos vivir en ese estado de cambio de un momento a otro. Necesitamos ir construyendo juntos como país algo que sea beneficioso para todos. Y precisamente, concuerdo contigo, María, creo que para llegar a una democracia no solamente es decir, yo voy a hablar, yo voy a opinar sobre cierto tema, sino también escuchar lo que otros opinan, nos agrade o no. Bueno, y así finalicemos otro capítulo del programa Pulseta Ciudadana. Mi nombre es Yesenia Soria y me despido invitándoles a que visiten nuestra página web para ver más contenido de la campaña Pulsos, www.pulsos.com.bo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Gracias.